Buenos días, mi nombre es Guillermo Vázquez y mi grupo está conformado por Marian Rodríguez, Jessica Padilla, María Peraza y Jonathan Rojas. En esta oportunidad estaremos hablando de lo que son las actuaciones en los eventos tributarios nacionales. Estas actuaciones están estrictamente supervisadas por lo que son la Administración Tributaria Nacional, que corresponde al CENIAC, y la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos del país, que sería la SUNDE. Esto con el fin de que estas entidades velen por el cumplimiento y por los derechos que tienen estos contribuyentes a estos tributos, para así evitar posibles sanciones o elusión de impuestos. En nuestro país existen varios impuestos. Entre los más importantes podemos encontrar el impuesto al valor agregado, que es un impuesto de forma general, es decir, todo el mundo lo paga, y el impuesto sobre la renta, que es un impuesto más personal y depende de lo que son los ingresos de la persona. Ambos tributos son muy importantes, ya que a través de ellos es donde se logra un recaudo tributario que sirve de beneficio para la economía de nuestro país. Estos impuestos se pagan, por así decirlo, por medio, por lo menos el del IVA, por medio de transacciones comerciales, compra de bienes o ventas de mercancías. Y como mencioné, el impuesto sobre la renta es más personal y cada persona tiene que estar al tanto de cómo es su proceso de fiscalización ante los órganos tributarios, ya que estos poseen diferentes naturalezas dependiendo del tipo de persona. Es importante que las personas o los contribuyentes conozcan estas normativas tributarias, ya que de ellos depende de que se dé el cumplimiento de estos impuestos, ya que si la persona desconoce de estas normativas vigentes, puede darse el caso de que se preste para sanciones contra ellos por falta de desconocimiento, o si conoce y no quiere pagar, estaría hablando de elusión o infracción a estos impuestos y acarrearía sanciones por parte de estas entidades. Algunas de las actuaciones de los eventos tributarios nacionales que podemos mencionar serían, como primera, la implementación de medidas fiscales. Esto quiere decir que el gobierno tiene la capacidad de establecer medidas como sería el aumento o la disminución de los tributos en base a cómo esté la economía del país, para dar un mayor recaudo o para beneficio de los contribuyentes. También tenemos la fiscalización y control, que estaría a cargo de las entidades, como anteriormente dije, y sería en cuanto a la vigilancia del pago de estos tributos y estar siempre al día con, con los contribuyentes para que estos hagan un correcto eh, manejo de estas normativas legislativas de los tributos, para que ellos puedan hacer sus correspondientes, puedan cumplir, perdón, con sus obligaciones. También tenemos la promulgación de la cultura tributaria, que no sería otra cosa más que el gobierno se encargue también de darle esa conciencia a las personas, para que estos sepan cuáles son sus obligaciones y sus deberes, pero él tiene que dar esa promulgación, como ya se dijo, de estas normativas tributarias y de cuáles son las obligaciones de los contribuyentes hacia las entidades fiscales. También tenemos la coordinación internacional con otras naciones, que no es otra cosa más que nosotros asistir a foros internacionales o a conferencias internacionales para compartir nuestra información de nuestra cultura tributaria con otras naciones.
Esto con el fin de ver cuáles son sus prácticas y para el mejoramiento de nuestra propia nuestra normativa tributaria. Y por último está la actualización y revisión continua de nuestra normativa tributaria, ya que continuamente a nuestra legislación tributaria hay que irle haciendo cambios. ¿Esto es en base a qué? En base a cómo esté la economía en nuestro país o en base a cualquier medida que surja en, en cualquier periodo de, de comportamiento en nuestro país. Bueno, La evasión fiscal es un problema común en los tributos nacionales donde los contribuyentes intentan eludir el pago total o parcial de impuestos mediante diversas artimañas. Esto resulta en una disminución de los ingresos fiscales, afectando negativamente la capacidad de gobierno para financiar sus actividades y programas. Por otro lado está la elusión fiscal, que es una práctica legal pero progresiva que consiste en aprovechar algunas lagunas legales o utilizar planificaciones fiscales para reducir el monto de impuestos a pagar. Aunque la elusión no es ilegal, en ocasiones puede cruzar la línea hacia la evasión si se utiliza estrategias fraudulentas. Por otro lado tenemos la defraudación fiscal. Esta implica la comisión de actos fraudulentos con el fin de obtener beneficios fiscales indebidos, como la presentación de información falsa, la manipulación de registros contables o la simulación de operaciones. La defraudación fiscal es un delito grave que puede acarrear sanciones penales y económicas. Por otro lado, en Venezuela, estos comportamientos están regulados por el Código Orgánico Tributario, que establece en su artículo 2 los principios fundamentales en materia tributaria. Además, el Código Orgánico Tributario detalla las responsabilidades de los contribuyentes, las facultades de la Administración Tributaria y los procedimientos para la aplicación de sanciones. En este caso, el incumplimiento de las obligaciones fiscales por otra parte, del mismo modo, es importante que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias de manera honesta, transparente, contribuyendo así el desarrollo económico y social del país. Cabe destacar que una de las infracciones tributarias en Venezuela se refiere al incumplimiento de las obligaciones tributarias establecidas por la ley, tales como la presentación de declaraciones, el pago de impuestos o el incumplimiento de ciertas formalidades. Según la ley venezolana, la infracción tributaria está contemplada en el Código Orgánico Tributario, específicamente en el artículo 85 al 115. Estos artículos establecen las distintas clases de infracciones tributarias, sus sanciones y procedimientos para su aplicación. Algunas de las infracciones tributarias más comunes en Venezuela incluyen la evasión fiscal, la presentación de información falsa, la no emisión de facturas, entre otras. Las sanciones por infracción tributaria pueden incluir multas, inhabilitación para ejercer actividades comerciales y hasta la pena de cárcel en casos graves. En este caso hablaremos de la defensa del contribuyente, la cual está regulada en Venezuela por el Código Orgánico Tributario, específicamente en el artículo 178, que establece que los contribuyentes tienen derecho a ejercer su defensa en todas las instancias, administrativas y judiciales, cuando consideren que se les haya aplicado indebidamente una obligación tributaria. Además, en el artículo 176 establece que los contribuyentes tienen derecho a ser informados adecuadamente sobre sus obligaciones tributarias, así como ser notificados de cualquier actuación administrativa que les afecte. En este sentido, es fundamental que los contribuyentes conozcan sus derechos y obligaciones tributarias, así como los procedimientos para ejercer su defensa en caso de ser objeto de una actuación indebida por parte de la Administración Tributaria. La defensa del contribuyente es un derecho fundamental que garantiza un debido proceso y la protección de los derechos de los contribuyentes en materia fiscal. Curso de la Administración de Acto Administrativo Tributario. En Venezuela, cuando hablamos de los eventos administrativos tributarios, se rigen sobre la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, seguido de la Ley de Impuestos sobre la Renta y
También tenemos la ley del valor agregado, del impuesto al valor agregado, como es el IVA. Asimismo, tenemos también el Código Orgánico Tributario, mejor conocido como COP, que esta se encuentra asignada desde el artículo 316 hasta el artículo 340. De igual manera, los contribuyentes de actos administrativos de sus derechos pueden interpretar sus recursos administrativos. Los más comunes son los recursos de reconsideración. El de reconsideración es cuando se presenta el acto ante el ente quien dictó la impugnación. Este solicita que se revoque o modifique dicha decisión. Esto debe determinarlo en un plazo determinado, en vista de que en caso de no hacerlo, decidirá denegarlo. Asimismo, tenemos el jerárquico. El jerárquico es el encargado de buscar un superior jerárquico, de acuerdo a su categoría, el cual dictó el acto impune. Este superior revisará nuevamente, ya que se encuentra en esa potestad de revisarlo. Y asimismo podrá modificar la decisión que se ha tomado del caso. También tenemos los judiciales. El judicial son aquellos que hacen la impugnación y contra esto se encuentra una resolución judicial. Los recursos pueden clasificarse según el proceso judicial o la resolución recurrida. Tenemos lo de alzadas, que son los que se presentan ante la autoridad superior de acto de impune, solicitando su dicha revisión. Seguidamente tenemos lo de anulidad. Este acto administrativo se presenta ante los tribunales competentes. Al momento de presentarlo, alega una exigencia de vicios que afecten su validez. Asimismo, tenemos el de amparos constitucionales. El de amparos constitucionales es el que se impone ante los contribuyentes competentes en caso de que la vulnerabilización de los derechos constitucionales se pongan por parte de la administración tributaria. Asimismo, podemos decir que el contribuyente, para utilizar todos los recursos administrativos, primeramente debe de tener en cuenta si es necesario tomar mano de estos recursos, ya que al momento de utilizarlo tiene que utilizarlo todo. En esta oportunidad voy a hablar del recurso contencioso, el cual es un medio judicial que permite impugnar las acciones emanadas de la administración tributaria. En cuanto a su naturaleza jurídica, este se encuentra estipulado en el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 259 del Código Orgánico Tributario. En lo que respecta a la oportunidad para ejercer el recurso contencioso tributario, este está limitado por un lapso el cual caduca y no se podrá admitir el referido discurso. En el artículo 176 del Código Orgánico Tributario establece que el máximo de tiempo para emitir o hacer uso de este recurso contencioso será de 20 días. Seguidamente, el fomento de la cultura tributaria es el conjunto de conocimientos, comportamientos y actitudes de los ciudadanos respecto al pago de los tributos. Asimismo, su objetivo principal es hacer conciencia en lo que la tributación no solo es una obligación fiscal, sino un deber de cada ciudadano ante la sociedad para lograr el desarrollo del país. Una forma de fomentar la cultura tributaria en nuestro país podría ser la de implementar talleres o sesiones educativas en cuanto a la importancia de la declaración y pago de los tributos en el desarrollo de la nación. Asimismo, la facultad de la administración tributaria es la facultad
jurídica que tiene el Estado de exigir contribuciones de los pasivos o bienes que se encuentren en su jurisdicción. Según el artículo 121 del Código Orgánico Tributario, tenemos que las facultades más importantes de la administración tributaria son recaudar los tributos, intereses y sanciones, elaborar procedimientos que constate el cumplimiento de las leyes tributarias, liquidar tributos, asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, así como reajustar la unidad tributaria. Gracias. El proceso de fiscalización, verificación y control de la administración tributaria está regulada por la Ley Orgánica del Servicio Nacional Integrado a la Administración Tributaria, CENIAC. La ley del CENIAC establece las facultades y atribuciones del ente recaudador para así llevar a cabo la fiscalización de los contribuyentes y los procedimientos y criterios que deben seguirse durante el proceso. Entre las principales atribuciones del CENIAC se encuentra aplicar inspección, verificación e investigación para así determinar con las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. Asimismo, exigir la presentación del libro y registro contable y documentos para determinar la veracidad de la información declarada por parte de los contribuyentes. Asimismo, imponer sanciones y aplicar medidas coercitivas en caso de incumplimiento de las obligaciones tributarias. Ejercer el control de la fiscalización de la aduana venezolana para así prevenir el contrabando y la evasión fiscal. Asimismo, la ley del CENIAC está regulada por los siguientes artículos. El artículo 99 establece los procedimientos de verificación e inspección por parte de los contribuyentes. El artículo 100 de la ley establece sanciones aplicables en caso de los incumplimientos de las obligaciones tributarias. El artículo 101 de la ley del CENIAC establece regular el proceso de recurso administrativo que pueden interponer los contribuyentes ante el recaudador.